Estos tragos. A mí habitualmente recuerdo que durante muchos años cuando iba a un acto, yo llegaba al acto en sí y decía, oye, pero esto, ¿de qué va? Y dice, no, tú no hace falta que sepas de qué va, ya te las arreglarás. Tú sal ahí y di lo que te parezca. Y este es un caso de esos. A mí no me dijeron, ni siquiera me dijeron, claro, no me dijiste ni que tenía que hablar. Así ya antes de comer encima, porque claro, ya si estuviéramos después de dar cuenta de ese cocido y tal y cual, pues todavía aún se puede echar uno para adelante y hablar, ¿no? Gracias, Tino, por todo lo que dijiste, que efectivamente puede parecer que es verdad, pero yo creo que lo cargaste mucho de bombo. Por lo tanto, gracias en cualquier caso. Porque yo siempre digo una cosa, es decir, hay una... Ay, mira, estoy viendo aquí que no te había saludado. Creo que pensé que había saludado a todo el mundo, pero todavía no. Aún me queda alguno. Hay un dicho en política que dice que lo importante es que hablen de ti aunque sea mal. No, yo creo que lo importante es que hablen de ti y si es bien, mejor. Eso, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿No? Creo que en política utilizamos una serie de frases habitualmente que tienen un punto de absurdo muy grande, ¿no? Porque todo el mundo tiene su corazoncito y le gusta que le reconozcan las cosas que haga. Aunque a veces tengas que hacer cosas que no sean del agrado de la ciudadanía, pero tienes que hacerlas por responsabilidad. Pero ese es otro tema, ¿no? Decía Tino antes que los dos vinimos de fuera, y es verdad, pero yo siempre tengo un dicho, bueno, soy muy refranero, ¿no? Yo siempre acudo a los refranes para todo, ¿no? Y hay uno que dice que lo importante no es ser gracioso, es más importante caer en gracia que ser gracioso. Y yo creo que en este pueblo, cuando llegué por primera vez en el año 75, que es Achobeu, pues desde ese momento yo caí en gracia. Yo fui concelleiro, aparte de los 26 años de alcalde, fui concelleiro dos años en este concello. Y estuve en el grupo de gobierno. Y fueron 2 años muy interesantes, muy interesantes. Fueron esos 2 años, yo era concelleiro de Cultura, en los que pues fue más importante caer en gracia que ser gracioso, porque de aquella había un periodista en este concello, en esta comarca, que, porque éramos un tripartito, ¿no? Había tres partidos gobernando, y a los 3 líderes de los 3 partidos los ponía todos los sábados con una columna, pero a caer de un burro. Yo decía, si de mí dijera la mitad, yo marchaba para casa avergonzado ya, ¿no? Pero ellos no marchaban. Es un poco en lo que van. A veces piensas y ves cosas en política que dices, ¿cómo es posible que se aguanten estas cosas, ¿no? Y sin embargo de mí, todo lo que hacía me ensalzaba, ¿no? Y eso me creó, yo creo que en el fondo me creó como un áurea, ¿no? Tanto es así que cuando nos presentamos a las elecciones en el año 99, a última hora, porque también hubo que luchar mucho, y largo y tendido para poder encabezar la lista del Partido Socialista, porque lo que tiene la política es eso, que para que unos entren tienen que salir otros. Y los que están no quieren salir, es muy difícil, ¿eh? Les dices, hombre, deberías de salir, y dices, ya, pero estoy tan a gusto aquí que para qué vamos a andar con cambios, ¿no? Vamos a dejar las cosas como están, ¿no? El caso es que entramos, llegamos y ganamos, ¿no? Y ganamos las elecciones, sorprendentemente. Fuimos la lista más votada, ¿no? Y no es verdad que ganó. La primera legislatura, quiero corregir, hay una pequeña corrección, fue los 2 primeros años en solitario. Y lo voy a explicar porque además viene al caso la situación actual y el momento político, ¿no? No teníamos experiencia ninguno, solo Luis el Cuca tenía un poco de experiencia, que ya había estado en el gobierno y ya había sido varios años concelleiro en Ovarco, pero los demás apenas teníamos experiencia. Yo aquellos 2 años y los demás que estaban en el grupo de gobierno, nada, experiencia política ninguna, ¿no? Y entonces dijimos, oye, será mejor buscar una coalición con alguien. El BNG en aquel momento dijo que no quería entrar en un gobierno de coalición, pero que me iba a votar para ser alcalde, ¿no? Con lo cual, el primer problema y el gordo ya estaba resuelto. Yo iba a ser alcalde porque con sus votos tenía la mayoría absoluta y era alcalde, ¿no? Entonces estuvimos hablando con otras fuerzas políticas y fuimos a una primera reunión y nos dijeron, bueno, a ver en qué querían, en fin, a qué acuerdos llegábamos, ¿no? Y nos pidieron una serie de cosas.
y dijimos, bueno, pues lo vamos a pensar. Vamos a hablar con el resto de la gente y lo pensamos y os contestamos. Y a los 2 días volvimos y les dijimos, bueno, pues no hay problema. Y nos dijeron, bueno, pero lo hemos pensado mejor y también queremos esto y esto y esto. Y bueno, pues lo vamos a volver a pensar y ya volvemos por aquí. Y ya a la salida, en la puerta, en la acera, los que fuimos, que éramos 3, dijimos, oye, esto va a ser el pan nuestro de cada día. Esto es vivir en un chantaje permanente. Y hoy das esto, y mañana otro, y esto no es nada. Tenemos los votos, vamos a gobernar solos. Tenemos ganas. Y dijeron todos los concelleiros, dijeron, tenemos ganas, pues a gobernar, a trabajar. Y así fue. Y a los 2 años, es verdad que el BNG fue mucho trabajo, fueron 2 años muy duros, inundaciones, fuegos, en fin. Dijeron, oye, si queréis entramos en coalición, para adentro. Y así fue como empezó todo, y a las siguientes elecciones pues sacamos mayoría absoluta, ¿no? Pero en las siguientes elecciones, y aquí le decía antes a Rafa que yo he cometido un gran error, es no escribir un diario para ir acordándome de las anécdotas, pues aquí sucedió una divertidísima, no sé quién, ya no me acuerdo quién, ¿no? Pero una señora por la calle se presentaba por el Partido Popular, el candidato no era del Barco tampoco, ¿no? Y entonces viene una señora y me para en la calle y me dice, pero ¿cómo vamos a votar a ese del PP si non é do Barco? Y eu lle dicen, efectivamente, todo cargado de razón, claro. Eso lo que quiere decir es que a mí, por aquello de caer gracioso, siempre me consideraron del Barco, ¿no? Y realmente lo soy. Yo cuando voy a mi pueblo, a San Andrés del Rabanedo, me considero un extraño, no conozco a nadie, ya tengo que hacer un esfuerzo, menos mal que va mi hermana, que es mayor, pero tiene mejor memoria que yo, y ¿y ese quién es? Pero ya también a ella se le empiezan a olvidar, entonces total, que andamos por allí y ya no sabemos ni con quién nos cruzamos, ¿no? Cosa que no nos pasa en el Barco. Bueno, en el Barco o fuera, yo aquí, por ejemplo, está ahí Miguel, y yo tengo muy mala memoria para los nombres, para relacionar el nombre con la cara, ¿no? Y entonces cuando íbamos Miguel y yo por fuera, por ahí, por el resto fuera de Valdeorras, pues cuando nos encontrábamos con alguien, yo eso sí lo saludaba con todo el cariño del mundo, le daba conversación y él estaba convencidísimo de que sabía quién era, ¿no? Pero luego me decía Miguel, bueno, querrás que te diga quién es, ¿verdad? Y yo le decía, hombre, no estaría mal, ¿no? Porque no tenía ni, en ese momento a veces, bueno, pues, en fin. En resumen, y termino porque hay que dar cuenta de ese cocido. Muchas gracias a todos por venir. Yo he trabajado en lo que he querido. Yo tengo que reconocer, siempre lo digo, yo soy una persona afortunadísima en la vida. He tenido la vida que he querido tener. De pequeño quise ser maestro de escuela. No, mi padre estaba empeñado en que hiciera una carrera universitaria y demás, que la verdad es que de aquella podía haber pensado, bueno, pues también puedo dar clases en un instituto y hago una carrera, pero yo quería ser maestro de escuela, maestro. Para mí, de hecho, hubo una época en que nos llamaron profesores de educación secundaria y yo seguía llamándome maestro, ¿no? La palabra maestro tiene unas connotaciones tremendas, ¿no? Tremendas, ¿no? Y quise ser maestro y fui maestro. Por cierto, que antes decía que Raquel era la única alumna que tenía aquí, que había hoy aquí, Raquel en Sobradelo, pero David, que lo vi después, que está por ahí también de Sobradelo, también fue alumno mío, o sea que tengo, fíjate qué mayor soy, David, esto ya es increíble. Porque ellos ya son medio mayores, ya tienen su edad, ¿no? Y yo estoy aquí. Después de maestro pasé por todos los estadios, fui director, estuve en proyectos educativos experimentales, estuve en la formación del profesorado, pero tenía el gusanillo de la política y yo quería hacer algo por mi pueblo y por eso me metí en la política municipal. Nunca quise salir de la política municipal. No sé si acerté o no, pero yo solo tuve cargos que estuvieran relacionados con la política municipal. Antes hablaba Tino, del Eixo Atlántico, de la FEGAN, todos relacionados con la política municipal. Nunca quise salir de Obarco porque mi puesto estaba en Obarco. Y yo me siento tremendamente satisfecho por mi paso por la política municipal, por el trabajo que he hecho en mi pueblo. Lo habré hecho, hay cosas buenas, cosas regulares y cosas que no salieron bien,
pero en cualquier caso puse siempre el corazón y el alma en todo lo que hice. Y nada más, porque ¿qué os voy a decir? Gracias por venir, algunos de muy lejos, habéis venido a esta especie de homenaje que, como alguien me decía al entrar, no, yo vengo, no vaya a ser que se vuelva atrás, ya que quede constancia que lo hemos despedido, que queda despedido ya. Bueno, pues ya estoy despedido, la verdad es que estoy encantado, no es que eche de menos, estoy de maravilla, tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo, no tengo prisa para nada. Sigo pensando, tengo que decir que cuando voy por una ciudad que no es el Barco, pues sigo mirando cómo son los bancos o qué juego. El otro día vi una ¿dónde fue? En Betanzos. Nosotros estamos haciendo en los pueblos ahí con pizarra de canto, estamos para romper un poco el hormigón o el aglomerado, pues hacemos como una especie de acera, y vi que allí tenían lo mismo, esa pizarra de canto y tal, pero tenían unas piedras así de granito, salteadas y demás, y le hice una foto y lógicamente se la mandé al aparejador y al arquitecto, ¿no? O sea, yo sigo mandando cosas porque, si no, ya no sería yo, ¿no? Esa curiosidad, esas ganas de hacer cosas, de mejorar las cosas, pues van contigo hasta el final. En fin, gracias, a comer, a disfrutar, y yo he disfrutado mucho y disfruto mucho de teneros como amigos. Muchas gracias. No, ya está como el viaje del